Dos muertes para ser salvo. Quizá el título de hoy te haya sorprendido. ¿Hablaremos de algo parecido a la reencarnación hindú? Por supuesto que no. Muchos creyentes sinceros se encuentran frente a una situación desagradable y desalentadora. Aceptaron de todo corazón y en armonía con todo su conocimiento a Cristo como su Salvador personal. Confesaron sus pecados, se apartaron de ellos, decidieron morir al mundo, pero descubren que sigue el deseo pecaminoso. La tentación los sigue atrayendo. ¿En qué consistió entonces su muerte? Los muertos no sienten. ¿Ha sido entonces falsa su experiencia? Entremos directamente en materia. Y empecemos con dos pasajes bíblicos que nos iluminan al respecto. El primero lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el siguiente pasaje, en Gálatas 2:20, nos dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, quien tuvo una genuina experiencia cristiana, usa su propio caso para explicar las dos muertes del yo. En el pasaje de Romanos 6 nos dice: nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado el viejo Pablo? Digámoslo mejor, ¿cuándo fue crucificado Saulo de Tarso? Es evidente que Saulo fue crucificado en el camino a Damasco, cuando fue derribado al polvo y desde el polvo clamó: ¿qué quieres que haga? Ese día Saulo fue crucificado. ¿Y para qué fue crucificado? El pasaje de Romanos lo dice: para que el cuerpo del pecado sea destruido. Pero el pasaje que leímos en Gálatas, tenemos una conjugación verbal presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El libro de Gálatas fue escrito alrededor del año 58. Y la conversión de Saulo ocurrió, el apedreamiento de Esteban fue en el año 34. Y fue cuestión de pocas semanas después que ocurrió el incidente de Saulo en camino a Damasco, donde fue llamado, y él respondió para ser entonces convertido y crucificado. ¿Cuántos años pasaron del 35 al 58? ¿O 34 o 35? Por lo menos 22, 23 años. Nótese que 23 años después de que hubiera sido crucificado ese viejo hombre, del cual Pablo dijo: nuestro viejo hombre fue crucificado, y 23 años después dice: con Cristo estoy. 23 años después, Pablo continúa crucificado. Si fuera una muerte por decapitación o fusilamiento, todo se habría resuelto en un momento. Pero la Biblia enseña que la muerte del yo pecaminoso no es en el paredón ni en la horca, es en la cruz.
El apóstol lo dijo de otra manera en 1 Corintios 15:31. Os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Escuchemos la misma enseñanza en las palabras de Jesús y vamos a leerlas en esta oportunidad en San Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Claro el lenguaje bíblico? Negarse a sí mismo es hacer morir en algo al yo. La cruz es el instrumento, por supuesto, de crucifixión. Por lo tanto, tomar la cruz cada día es ser crucificado cada día. Tal es el lenguaje bíblico que nos enseña que la salvación no consiste en un arranque emocional y un éxtasis de los sentimientos, sino un caminar, una sumisión diaria, la cual es ilustrada con estar crucificado. Les recuerdo que la crucifixión era el método de muerte lenta que se usaba para reos rebeldes y que eran lo peor de la sociedad, según la sociedad los catalogaba. La cruz fue inventado por los fenicios 6 siglos antes de Cristo y la razón es que ellos no querían que los reos y los que cometían crímenes nefandos contaminaran a uno de sus dioses, que eran la tierra. Y para que no murieran en la tierra, entonces idearon la manera de que murieran en el aire. Ese método de muerte pasó después por algunos pueblos y finalmente llegó a los romanos, quienes lo llevaron a los extremos más vergonzosos y más viles por la tortura y la manera como masacraban a sus víctimas. Pablo ilustra la vida cristiana y Cristo también, los dos mejores maestros que ha tenido el mundo. Nos dicen que el transitar la vida cristiana es un asunto de crucifixión. Ahora, algo que debemos tener muy claro es lo siguiente. En el momento que el yo es crucificado, según esto, muere, pero no muere. ¿Cómo es eso? La mejor ilustración que he conseguido es la de una etnia nativa de la India, donde ellos diferencian, y es su terminología, entre muerto y muerto bien muerto. ¿Cómo es eso? Cuando alguien se desmaya, pierde el sentido, ellos dicen está muerto. Pero cuando cesan los signos vitales, cuando hay la muerte cerebral y que por supuesto hay lo que nosotros conocemos como muerte, entonces ellos dicen está muerto, bien muerto. Nosotros entendemos la diferencia potencial que hay entre el desmayado o muerto, según nuestros amigos de la India, y el muerto o muerto bien muerto. Frente a algunos estímulos, frente a algunos factores externos, el desmayado y el muerto reaccionan igual, no reaccionan. A un desmayado usted puede lanzarle un insulto y él responde igual que un muerto, no se da cuenta. Pero hay una diferencia potencial, porque su estado real es muy distinto. Cuando
El ser humano se entrega al Señor, se entrega para ser crucificado y ese día es crucificado. Ese día ha muerto, pero no muerto bien muerto. Por eso es que se sigue todavía teniendo atracción por la tentación. Solo que ahora hay una diferencia extraordinaria que marca la vida. Ahora se tiene la ayuda del Espíritu Santo, esa tercera persona de la deidad. Se tiene la ayuda del Espíritu Santo en el nuevo corazón que da la fuerza necesaria para vencer la concupiscencia. Y en la medida que se resiste esa tentación que llega hoy y se resiste mañana y pasado, entonces la tentación va perdiendo la fuerza, nos vamos fortaleciendo hasta que finalmente cesa la atracción de esa tentación. Si usted tuvo el problema del cigarrillo y era adicto a él, al entregarse al Señor, en la mayoría de los casos, usted tomó la decisión de dejar el cigarrillo, pero siguió siendo atraído por el cigarrillo. Y dije en la mayoría de los casos, porque hay casos donde el Señor, que Él es Dios, y Él sabe cómo actuar en cada caso particular, y nosotros no debemos exigirle cómo es que queremos que Él nos debe salvar. Recuerda que eso es lo que hacen las 7 mujeres. En algunos casos el Señor dispone que el deseo del cigarrillo desaparezca y desaparece momentáneamente. Pero en la mayoría de los casos, ese deseo otra vez se presenta luego de tener el nuevo corazón y hay que establecer y tener una lucha con él. La diferencia está, como ya dijimos, en que antes no se tiene la ayuda del Espíritu Santo, esa fuerza para vencer. Y tenemos que hacerlo en nuestra fuerza propia. Por tal razón, el hábito nos vence. Pero ahora, al sentir la atracción, le decimos, Señor, ayúdame. Y como ya hemos hecho la entrega y le hemos dicho al Señor que estamos hablando en serio, entonces Él ha colocado en nosotros el caudal de Espíritu Santo suficiente para poder vencer esa tentación. Tenemos ahora una fuerza que antes no poseíamos. Permítame compartir una experiencia valiosa. Aprecié mucho esa experiencia que ilustra este punto. Predicaba este tema en alguna población de Sudamérica. Y al concluir, un creyente me manifestó su aprecio por lo que había escuchado y me compartió lo siguiente. Él había sido cristiano durante 30 años, a través de los cuales había desempeñado las funciones de liderazgo en su iglesia local, todas las funciones de liderazgo. De cuando en cuando su conciencia le molestaba y le preguntaba, ¿de verdad eres cristiano? Pero él acallaba eso con más actividad en su iglesia. No quería afrontar la realidad. Era un cristiano que tenía el buen hábito de leer la Biblia todos los días. Pero un día fue honesto consigo mismo y aceptó la voz a la conciencia. Y un día, en su reflexión, dijo, he sido durante 30 años cristiano, pero mi genio sigue siendo el mismo. Sigo siendo asaltado por pensamientos impuros, tanto en lo sensual como en el deseo de ganancia en los negocios. Me gusta ser el primero, busco que me feliciten y me aplauden, y eso me hace sentir bien. Me ofendo por cualquier cosa baladí. Una vez me dijeron que el cuerpo era templo del Espíritu Santo y que no debía comer cosas nocivas. Pero yo respondí que el reino de los cielos no era ni comida ni bebida y que la oración limpiaba todo. Como resultado, estoy artrítico, con colesterol, lo cual quiere decir que la oración no limpió.
leo la Biblia que dice que el reino de los cielos es de los limpios de corazón, los que tienen la paciencia de los santos y los que obedecen toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, yo estoy perdido. Entonces, me siguió contando el hermano, me arrodillé con profunda angustia y clamé desde lo más profundo de mi corazón: Señor, perdóname. No quiero seguir sacando excusas ante tu palabra para seguir mi gusto. ¿Qué quieres que haga? Me levanté de la oración sintiéndome liviano. Y a partir de ese día, la Biblia fue un libro nuevo para mí, aunque lo había leído durante 30 años. Encontraba mi deber claramente y en vez de que fuera una molestia, le agradecía al Señor por entender lo que estaba comprendiendo y le pedía fuerza para obedecer. Pasaron unos cuantos días de verdadera luna de miel con el Señor. Y una mañana, en mi devoción personal, estaba estudiando el libro de Romanos y leí en el capítulo 12 y el versículo 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Me arrodillé. Mi oración diaria era más o menos así: Señor, tómame hoy como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, para que tú los ratifiques o los cambies de acuerdo a tu sabiduría. Y Señor, hoy quiero pedirte que si la tentación llega hoy y toca mi puerta, entonces tu Espíritu esté pronto a socorrerme y yo pueda vencer con el bien el mal. Gracias por escucharme. En el nombre de Jesús, amén. Empezó el día, tuve que salir al pueblo y al abordar el bus me detuve un instante en el primer peldaño del bus para observar dónde había alguna silla vacía. Y no había acabado de detenerme ahí cuando de repente sentí un golpe en la espalda y me fui con algo que me había caído encima. ¿Qué era lo que había ocurrido? Otro señor que traía un pesado bulto y yo no me había dado cuenta, incómodo y airado por que le estaba obstruyendo el camino, no tuvo reparos en soltarme el bulto por la espalda. Cuando yo iba por el aire con el bulto encima, ya estaba encendido en ira. Déjeme contarle que yo había sido enseñado por mi padre que un hombre nunca se deja de nadie. Y hasta ese momento, ni en mi vida pagana, ni en la que había llamado cristiana, nunca me había dejado de nadie. Si alguien me daba un golpe, yo le daba dos. Si alguien me subía un poquito la voz, yo se la subía el doble. Y ahora, con el bulto encima, allá debajo del bulto y en el piso, se me revolvió todo por dentro, se me regó la adrenalina. La respiración, por supuesto, se aceleró. Y de pronto un pensamiento me flechó la mente. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Tenía que tomar una decisión. Y ahí, instantáneamente, tomé la decisión que estaba dispuesto a vencer con el bien el mal. Me sacudí el bulto, me dirigí a la silla que había visto disponible. Cuando llegué, me senté, puse mi cabeza en las manos, me incliné y oré.
al orar me invadió completa paz. La respiración entrecortada se calmó. Quedé en perfecta paz. Me incorporé y al otro lado del pasillo estaba el hombre en la otra silla que había disponible. Se había sentado ahí y estaba a la expectativa a ver qué iba a ocurrir. Lo miré, le sonreí, extendí la mano. Buenos días, amigo. El hombre abrió los ojos. Prácticamente no me pudo devolver el saludo. Fue evidente en su cara un asombro impresionante porque parecía que se había encontrado con un extraterrestre. Así es, hermano. El Señor quiere formar, y Él vino para que en esta tierra aparezcan unos extraterrestres que ya no son de este mundo, así como Enoc, así como Elías, así como Moisés, que estaban en el mundo, pero no eran del mundo, eran extraterrestres. Y por eso el Señor los llevó y nos antecedieron a estar en el cielo. El hermano me contó esa experiencia y cuando él terminó le dije, hermano, gracias al Señor por esa victoria. Pero le faltan 3 o 4 bultos. Él se rió, pero entendió. Hasta que el muerto esté muerto, bien muerto. Esto es, hasta que frente a la ofensa, frente al oprobio, frente al insulto, no tenga que apretar la boca y morderse la lengua, y no cambie de color aunque se contiene, no se retuerza ningún gusano por dentro, no sufra conmoción interior ni regamiento de adrenalina, sino que cuando venga la ofensa, en vez de esas reacciones propias de un muerto, pero no muerto bien muerto, entonces la mirada y la reacción sea de compasión. Y si alguna oración sale, sea la oración de Esteban y la de Jesús. Señor, no les imputes este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Confío que a estas alturas está claro lo que significan las 2 muertes del yo. Diríamos que en el nuevo nacimiento el yo queda desmayado. Y es el plan de Dios que nunca se despierte, sino que vaya cada vez más avanzando el proceso de muerte. Apuntalemos de manera incontrovertible esta verdad bíblica, leyendo Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 6, donde el apóstol Pablo, quien mejor expone este asunto, nos vierte en las siguientes palabras esta verdad que estamos explicando. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 6. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, o porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y notemos lo que sigue. Recordemos que Él acaba de decir en el versículo 3, porque habéis muerto, allá en algún pasado, habéis muerto. Y ahora nos dice en el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y empieza una lista de lo terrenal que debe morir. ¿Es claro?
habéis muerto. Y por haber muerto allá, vuestra vida quedó escondida con Cristo en Dios. Pero hay todo un proceso para hacer morir todo lo terrenal que todavía hay adentro. Y que es lo que la Biblia llama santificación. Y de lo cual, como hemos leído en varias ocasiones en Hebreos 12:14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, no se puede resucitar si no se ha muerto primero. La vida cristiana empieza cuando se muere y se recibe el nuevo corazón en una resurrección. Alborea entonces cuando se comienza a hacer morir lo terrenal. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día es perfecto cuando finalmente muere lo terrenal. Caminar en ese camino para alcanzar esas alturas es, ya lo dijimos, lo que la Biblia llama santificación. Y el pasaje que acabamos de referir también, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese pasaje nos dice que no es cierto que seremos salvados cuando Cristo venga por el hecho de que en algún momento creímos haber sido justificados. Ese pasaje lo que nos dice es que tenemos que haber vivido la justificación que recibimos cuando nos rendimos al Señor y fuimos justificados. Esa justificación hay que mantenerla diariamente en una obediencia continua a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que constituye la santificación. Y es esa obediencia a los mandamientos de Dios lo que va haciendo morir lo terrenal. No es arte de magia. Nosotros debemos hacer nuestra parte, como ya ha sido expuesto. ¿Queremos verlo? Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad por el Espíritu. ¿Cómo se purifica el alma? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo se adquiere esa limpieza de corazón? A través de la obediencia a la verdad. Una referencia más de las múltiples que hay en el Sagrado Libro. La podemos leer en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y los versículos 7 al 10. Nos dice de la siguiente manera, 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 10. Porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio, que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y escuchemos, hemos leído este contexto para saber de qué se está hablando. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Y ahí encontramos punto y coma. Y ahora se nos aclara los que perecen, ¿por qué perecieron? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El misterio de iniquidad cosechará para su bando a todos aquellos que perecerán
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cómo se recibe el amor de la verdad? ¿Diciendo que sí y haciendo otra cosa? Por supuesto que no. Obedeciendo. Es la única manera de poder determinar si se recibió la verdad. Y obedeciendo con amor. No obedeciendo, y no estamos en contra, por supuesto, del ejército, no obedeciendo como en el cuartel. En el cuartel todos obedecen. ¿Por qué obedecen? No es esa la obediencia que el Señor pide. Esa obediencia, de esa hay que arrepentirnos. La palabra nos dice que es una obediencia en amor. Y que los que no recibieron el amor de la verdad, o sea que no obedecieron, entonces perecen y reciben todo engaño de iniquidad. Quizá usted diga, pero es que ahí no dice obedecer en el texto, sino dice es amor de la verdad. Pero estamos diciendo, y creo que es muy claro, que no se puede decir y hablar de amor si no se obedece, y si no se está en armonía con aquel a quien supuestamente estamos amando. Lo podemos entender de una manera muy fácil. Algunos padres le aceptan a sus hijos los besos y los abrazos y te quiero mucho papá y te quiero mucho mamá. Y al mismo tiempo ese hijo se va para la discoteca y llegan las 12 de la noche, la 1, las 3, las 5 y no llega a casa. Y los padres, especialmente las madres, están en una situación de crisis emocional. Tantos peligros, tantas situaciones terribles que tenemos en el mundo de hoy. No duermen los padres por la tremenda preocupación de un hijo que está por allá torturándolos, pero viene y los abraza y les dice que los quiere. ¿Eso es amor? A eso llaman amor algunos, ¿verdad? Pero obviamente eso no tiene nada que ver con el amor. El amor obedece, no buscando lo suyo. Si no obedece y en vez de ello entristece, eso no tiene nada que ver con el amor. Así es que no se puede ser salvo, no se alcanza la santidad sin la obediencia a la verdad. Muy bien. Debemos tocar ahora un punto que también es absolutamente vital entender respecto a la santificación. Acabamos de ver los testimonios de Pablo y de Pedro, y en relación con la santificación, los testimonios de Pablo y también de Jesús, que dijo, tome su cruz cada día. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que eso es toda la vida. Está bien entonces que hoy, después de 20 años de haber aceptado a Cristo, tenga yo los mismos defectos de carácter que tenía cuando lo acepté. Porque si la santificación es obra de toda la vida, porque como ya vimos, voy a estar crucificado todo el tiempo, entonces eso es normal y está bien que posea yo los mismos rasgos indeseables que tenía hace 10, 20, 40 años. Vamos a dejar que la palabra nos ilustre al respecto. Ya referimos que la senda de los justos, en el texto de Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la santificación. ¿Qué es lo que va en aumento? En primer lugar, va en aumento el conocimiento de la palabra de Dios. Por supuesto, vamos leyendo todos los días, buscando como tesoro escondido las gemas que aquí se encuentran. Y cada nuevo conocimiento es una mayor luz que estamos en deber de practicar. En segundo lugar, va en aumento nuestra práctica cristiana, porque la práctica tiene que ir en armonía con el conocimiento.
Y al hacerlo, va en aumento la perfección de nuestro carácter. También va en aumento, o dentro de ese mismo ítem, va en aumento nuestra comprensión respecto a qué es pecado. Y de esa manera, cotidianamente nos vamos apartando de él, en la medida que lo vamos entendiendo y conociendo. Y así aumenta nuestra purificación, de la cual leímos en Pedro. Abramos una ventana para iluminar este cuarto al cual acabamos de entrar. Tomemos el caso de un hombre golpeado por la vida, que quizá no tuvo hogar, se crió en la calle, aprendió a delinquir y entonces toma el camino de las armas y se enreda en homicidios. Pero como Dios, como el Señor de tal manera amó al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y como Él se demora un poco, no olvidando su promesa, sino que es paciente esperando que todos vengan al arrepentimiento. Entonces un día llega el Evangelio y toca el corazón del hombre que hemos descrito, que ya está manchada sus manos con sangre. El Evangelio lo encuentra y le da una orden: no matarás. Él es impactado, se arrodilla, pide perdón de todo corazón y bota las armas con las cuales ultimaba a los seres humanos. Ahora es un hombre, de acuerdo a su conciencia, que ha vencido ese pecado. Pero en su corazón odia a las personas que en algún momento lo han injuriado. Él ya dejó de matar, pero sigue con el odio. Sin embargo, él entendió cuando conoció el Evangelio que el primer deber cristiano era cada mañana buscar al Señor en su palabra, y él lo está haciendo. Y un día, en su lectura devocional, lee Primera de Juan 3:15 y queda tremendamente sorprendido cuando sus ojos se detienen en el texto sagrado que dice lo siguiente: el que aborrece a su hermano es homicida. Yo no sabía que seguía matando. Señor, ayúdame. Se arrodilla, de todo corazón confiesa, le dice: Señor, sácame el odio que tengo en mi corazón hacia los que me han injuriado. Tú sabes que yo no sabía que eso constituye también homicidio. Por favor, perdóname esos homicidios. Y ahora haz el milagro de sacar de mi corazón ese sentir. ¿Tiene alguna lucha? Quizá. Pero pasados unos pocos días, ya no odia a nadie. O aún en la misma oración, en algunos casos, el Señor ya le concede que ese gusano del rencor y del odio desaparezca. Es un cristiano honesto. Sigue estudiando, por supuesto. Sigue estudiando. Y de pronto, como la senda de los justos va en aumento, al él seguir estudiando la palabra, le vuelve a aparecer el mandamiento: no matarás. ¿En dónde? En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, y también en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y leamos juntos en la pantalla estos preciosos pasajes. En primer lugar, Primera de Corintios, el capítulo 6,
19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el capítulo 3 leemos lo que a él más impacta, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Señor dijo que destruía a los homicidas. Y en el Antiguo Testamento se estableció una ley civil, ojo por ojo y diente por diente. Y si el Señor destruye, y Él recibe esa revelación, este cristiano honesto, si el Señor me va a destruir porque destruí el templo, quiere decir que yo maté porque Él, a justicia, de acuerdo a lo que la persona hace. Entonces, al profanar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, al destruirlo comiendo las cosas que no debo comer, al destruirlo trasnochando y mirando las cosas que no debo mirar, al destruirlo teniendo hábitos desordenados en el comer y el beber, yo estoy matando. Señor, perdóname, yo no sabía. Y ese cristiano, ahora, con la fuerza divina, empieza ese nuevo punto de transformación, ese nuevo punto de cambio, para que su carácter siga siendo transformado. Eso es lo que es santificación. ¿Cómo les parece a ustedes que este cristiano que hemos descrito, le llegó el mandamiento que dice, no matarás, por primera vez cuando tenía el fusil, y se arrodilló y le dijo, bueno, Señor, realmente me perdonas, por favor, por haber matado, y ayúdame, yo voy a tratar de no matar más. Y entonces va y guarda el fusil. Lo guarda porque de todas maneras él no se puede dejar y tiene que actuar en defensa propia, por ejemplo. Y guarda el fusil. Y entonces, al mes de haber dicho, Señor, perdóname el haber transgredido el sexto mandamiento, voy a tratar de no matar, viene alguien, lo injuria, y de una vez va y saca el fusil y actúa como antes. Uy, bueno, me consuela saber que con Cristo estoy crucificado y tengo toda la vida para morir al yo. Y a los 2 meses aparece otro y vuelve y saca el fusil y actúa. Y le consuela saber que la santificación es una obra de toda la vida. ¿Qué piensan ustedes? Pero es así como entienden la mayoría de los cristianos. El mismo defecto de carácter lo tienen desde que supuestamente aceptaron a Cristo y creen estar en el camino cristiano. Tremendo error, fatal equivocación. La verdadera santificación consiste en que cada vez que la palabra del Señor nos presenta una nueva altura, la debemos escalar y con gozo y alegría, diciéndole, Señor, gracias, pero me queda difícil por razón de mi naturaleza y de mi formación, pero gracias porque tengo tu ayuda. Y entonces la victoria es cuestión de muy poco tiempo. Lo nuestro, por lo tanto, es seguir confiando en el Señor y orando cada día, porque cada día debemos pedir la victoria para ese día. Come usted abundantemente, nutritivamente,
una vez a la semana y no come el resto de días? Bueno, para ganar tiempo, lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por supuesto, eso es absurdo, eso no funciona, eso no es así. Algunos pretenden comer de la palabra del Señor cada semana, cuando van a su templo. Están totalmente equivocados. Déjenme decirles que en lo físico, si no funciona en lo físico, menos funciona en lo espiritual. Necesitamos comer más diariamente de esto, de lo que necesitamos comer el alimento físico. No es acumulativo. No se recibe el Espíritu Santo a la hora del bautismo para de ahí en adelante el resto de la vida. Y gracias, Señor, por este capital tan grande que tengo y listo. No. El Espíritu Santo, si bien tiene su depósito inicial, por así decirlo, cuando se es bautizado, si se fue bautizado en la manera correcta, y al decir manera correcta, quiero significar especialmente con el espíritu correcto, no en la forma física, aunque esa, por supuesto, es también sumamente importante. Pero me refiero es al espíritu con que lo hicimos. No recibimos ahí el Espíritu Santo para el resto de la vida. Él está disponible ahí, pero cada día debemos decir, Señor, envía tu Espíritu y dame la fuerza que necesito hoy. Eso es lo que es verdadera santificación. Vamos a nuestro diagrama. En ese camino y ya en ese sendero de santificación, como estamos insistiendo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que antes no poseíamos. Sin embargo, ahora, al tener la ayuda del Espíritu Santo, tenemos toda la provisión para ir en el desfile victorioso del cual hemos hablado, para ir de victoria en victoria, no alternando victorias con derrotas, no. Déjenme decirles que, sin embargo, por razón de la naturaleza débil que tenemos y enferma, que recién está en proceso de recuperación, podemos tener algunas caídas. Y el verdadero cristiano tiene accidentes, aún el verdadero cristiano. Me apresuro a aclarar que Dios hace la provisión completa para que si el cristiano todo el tiempo está obedeciendo, nunca más vuelve a pecar. ¿Cómo? Imposible. Bueno, es su decisión si le cree a la palabra del Señor. Porque en Judas 24 lo dice de una manera muy concreta y muy clara. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y cuando Jesús sanó, cuando Jesús libró de la culpa y del pecado a la mujer en el registro del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, ¿qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Vete, ¿y qué? Y no peques más. Da el Señor una orden imposible para que la persona al recibir esa tarea imposible, lo único que coseche es una tortura de la mente. ¿Hace eso el Señor? Le coloca a él cargas a un niño de 5 años, le carga un bulto de 50 kilos. ¿Hace eso el Señor? No. Él es absolutamente equitativo, justo, sabe lo que podemos hacer y no nos pone ni una sola carga más allá de nuestra capacidad. Y si Él dijo, vete y no peques más, es porque podemos no pecar más.
quizá en alguna serie futura, que ahondemos el tema del pecado, que en esta solamente lo tocamos superficialmente, podremos ver cómo es eso de no pecar más y cómo es que es posible para el ser humano ese requisito que Dios coloca. Así es que ese es un hecho que debemos tener claro, al aclarar también que dentro de ese desfile victorioso de la verdadera santificación, por razón de la fragilidad humana, no de la falta de provisión, y no porque tenga que ser así, sino porque lamentablemente ocurre así, en algunas ocasiones el verdadero cristiano que está en el camino de la santificación tiene caídas. Y vamos a revisar en aras del tiempo un ejemplo. Hay unos cuantos en la Biblia, pero vamos al caso de Moisés. Y como hablamos con quienes conocen la palabra, no tenemos que leer cada versículo. Ustedes conocen bien que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, nos dice la Biblia. Y cómo ese Moisés era el varón más manso. Y ese pasaje lo vamos a leer porque es importantísimo en Números, el capítulo 12. Encontramos un incidente muy, pero muy importante del cual extraemos grandes lecciones. Y Miriam o María, Números capítulo 12, versículos 1 en adelante. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Hasta los mejores cristianos tienen problemas con los celos. Cuando otro está teniendo más éxito que yo, o aún el mismo. Cuando prefieren a otro en vez de a mí. Aquí tenemos ese caso. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y era aquel varón Moisés manso, muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de la congregación. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Quién era Moisés? Alguien que andaba en el camino de la santificación. Y era manso, muy manso, más que todos los habitantes de la tierra, aguantándose las querellas, las quejas, los reclamos de 2 millones de personas continuamente y no perdía la paciencia. Y debo llamar la atención a algo que me impacta. Cómo este incidente y esta prédica bíblica respecto a Moisés y su mansedumbre está en un contexto especial. Sería verdad si ese texto de que Moisés era el más manso de todos los que habían en la tierra estuviera
registrado en el caso de la rebelión en Mara. Y sería verdad. Y sería verdad si estuviera registrado en el caso de la rebelión cuando los espías. Ningún detalle bíblico es insignificante. Pero ¿por qué es en este incidente donde se nos registra que Moisés era el más manso? ¿Quiénes lo agraviaron? ¿Cuál es la ofensa más difícil de soportar? ¿Cuál es la incomprensión más difícil de resistir? ¿La del vecino? ¿La del hermano allá de la iglesia? ¿O la del hijo? ¿La del padre? ¿La de la esposa? ¿La del esposo? ¿La del hermano carnal en la misma casa? ¿Qué es lo más difícil de realmente tolerar y soportar y asimilar? No es el vendaval, ni es el fuerte aguacero que cae fuera. Lo más complicado es la gotera que cae dentro de la casa. Y este es el caso. Y por eso dentro de este incidente, ocurrido por la incomprensión de sus hermanos queridos, que habían sido uno durante toda la vida, y ahora manifiestan celos y demás, la inspiración aprovecha ese detalle para decirnos, bajo esas circunstancias, que Moisés era el más manso de toda la tierra. Pero un día, ese hombre manso, el más manso de toda la tierra, tuvo un accidente. Y está registrado ese accidente en Números capítulo 20, a partir del versículo 10. Entonces Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta roca?». Entonces Moisés alzó su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés perdió la paciencia, el hombre más manso. ¿Y cómo catalogó Dios eso? Sigamos leyendo. Jehová dijo a Moisés y a Aarón. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Dios no pasa por alto el pecado. Perdona el pecado, pero se reciben unas consecuencias. Moisés se arrepintió, pero recibió la consecuencia de no entrar en la Canaán terrenal, lo cual había sido su sueño de toda la vida. Claro que Dios le tenía algo más hermoso. Pero el plan de Dios era que entrara en la Canaán y después llevarlo sin conocer muerte. Pero por ese pecado Moisés tuvo que morir, aunque Dios lo resucitó y sabemos que está en el cielo. De modo que destacamos aquí el hecho de que el hombre más manso tuvo un accidente, porque en la verdadera santificación, por razón de la fragilidad humana, no porque tenga que ser así, sino porque así ocurre, el ser humano tiene, y he usado la palabra accidentes. Si Moisés se aira cada mes, si Moisés se aira cada semana, si pierde el dominio propio cada vez que lo provocan, eso no es ningún accidente. Esa es su costumbre. Es porque no ha hecho nada por remediar ese problema. No está en ningún sendero de la santificación. Pero aquí tenemos un accidente que ocurrió en 40 años. Eso es un accidente. En el caso de los cristianos, pueden ocurrir con más frecuencia distintos accidentes. Pero cuando ocurren esos accidentes, hay un profundo dolor por el pecado, un arrepentimiento sincero y una súplica por el poder de Dios para vencer ese problema. Cuando ocurren esos accidentes, tenemos promesa,
Y está registrada la promesa en 1 de Juan 2:1. Y nótese cómo aquí están los dos elementos. El elemento del propósito de Dios y la provisión que Dios ha hecho. Y luego el elemento teniendo en cuenta la fragilidad humana. Leamos el pasaje. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, lo he puesto en los términos, si alguno se hubiere accidentado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es en el camino de la santificación que tenemos abogado. Antes del nuevo nacimiento no hay abogado. Antes del nuevo nacimiento no ha sido perdonado ningún pecado. Antes del nuevo nacimiento estamos muertos en delitos y pecados. Pero gracias a Dios por su don inefable. Y la palabra nos dice que allá, Isaías capítulo 35, habrá allá camino y calzada y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Gracias al cielo, porque el camino eterno será un camino de santidad, pero esa santidad tiene que comenzar aquí. Permitamos que sea la palabra del Señor la que nos hace un llamado final. En primer lugar, en Colosenses capítulo 1, versículo 10, encontramos las siguientes palabras. Vamos a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Agradar al Señor. ¿En cuántas cosas? Como Caín, trayendo una ofrenda, la que él quiso, como las 7 mujeres que quieren tener su nombre pero traer su propio pan y vestir su propia ropa. No, agradándole al Señor en todo. Romanos capítulo 6, versículos 6 al 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Algunos que, como dijimos en el segundo tema, y lo decimos con respeto, no saben leer. Y no es ningún demérito no saber leer, porque ninguno de los seres humanos sabemos leer. Pero algunos que no han recibido el lente, no han querido aceptar el lente que el Señor les ofrece para leer la palabra del Señor como es. Este versículo dicen, no estáis bajo la ley, quiere decir que no tenemos que obedecer la ley. Oh, qué trágico eso. El que obedece no está bajo la ley, no está bajo la condenación de la ley. El desobediente es el que está bajo la ley. Eso es lo que la palabra enseña. Sigamos. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de una ley que no ha sido quebrantada, porque hemos decidido la obediencia en el nombre del Señor y con la fuerza de su Espíritu. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia. Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y quizá retrocedamos un poco a la amonestación que nos hace el apóstol a partir del versículo 12. En vista de todo esto y en vista de lo que él viene describiendo a partir del versículo 6, donde nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto libre del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también consideraos vosotros en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está la invitación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esta mano que antes se extendía para arrebatar o para golpear, ahora se extiende para dar. Este miembro es ahora colocado bajo la justicia, bajo el señorío de Cristo, y así todos los miembros. Eso es verdadera santificación. Y finalmente, en Primera de Tesalonicenses 4:3, nos dice el registro santo lo siguiente: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. No olvides, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación es parte integral del mensaje de justificación por la fe, como vimos en uno de nuestros temas primeros. La salvación es un proceso. La salvación es todo un sistema a nuestro favor. Y la santificación por la fe forma parte de ese todo llamado justificación por la fe o plan de salvación. Y la palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Qué interesante. ¿Por qué dice sin santidad? ¿Por qué no dijo sin justificación? Sino dijo fue sin santidad. Porque la santidad es el mediodía. Hemos venido en la senda de los justos, y cuando el Señor venga es porque el día en nuestro corazón ya es perfecto. Muy interesante. Dice la palabra en Primera de Pedro que la palabra profética nos alumbra como una antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Algunos piensan que eso es la segunda venida, pero eso no es lo que dijo Pedro. Él dijo bien claro, hasta que el lucero salga en nuestros corazones, hasta que Cristo nazca en nuestro corazón, para ahora empezar la senda de los justos que llega a un punto perfecto, al mediodía. Y en ese mediodía aparece nuestro Señor para terminar con la historia y la experiencia del pecado. Que el Señor te ayude en todo. En el próximo y último tema veremos unos asuntos sumamente prácticos
y veremos una clave especial que Dios ha dejado en su palabra para poder transitar con éxito la santificación. Al desconocer esa herramienta, nos exponemos a muchos fracasos. Ustedes saben que la terminación de una cosa perfecta, bien hecha, depende en gran medida de las herramientas. Las herramientas no son la cosa, pero las herramientas son las que hacen posible ese producto terminado que nos asombra por su belleza. Lo veremos en la próxima y última sesión para que podamos con seguridad